amado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Muy buenas tardes, querida audiencia. Qué lindo poder encontrarnos una vez más. Y en esta ocasión, bienvenida Mariana, me está acompañando esta tarde y juntas estaremos compartiendo un tiempo ameno como cada semana en este espacio que llamamos Una Palabra de Esperanza, donde nos encontramos semanalmente para compartir historias de vida, compartir historias que hacen a nuestro quehacer cotidiano. Y por sobre todo, enfatizar una palabra que da aliento a nuestra alma, a nuestro espíritu y nos guía en nuestro diario vivir. Este mes es muy particular, Mariana. Sí, buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Este mes es el mes de la Biblia, es el mes en que nosotros utilizamos en nuestro manual de vida mucho más. Es parte de nuestra vida, pero también es importante entender que la semana pasada hicimos una pregunta. Hicimos una pregunta, sí, relacionado a todo esto. Y en unos minutitos más vamos a estar dando los nombres de los ganadores, ¿sí? A la pregunta. La iglesia sigue funcionando en tiempos de pandemia. Seguimos asistiendo a personas, seguimos trabajando, estudiando y de esta manera lo hacemos. Qué bueno, pastora, que podamos seguir funcionando, ayudando a la gente en este tiempo tan especial en el que estamos viviendo, ¿verdad? Realmente, sí, realmente. Y esto es la iglesia, ¿no? Así que seguimos funcionando de esa manera. También recordamos en este espacio en que solemos llamar efemérides, es decir, acontecimientos que ocurrieron en esta fecha, pero en diferentes años. ¿Qué ocurría un día como hoy, un 23 de septiembre, Mariana? Un 23 de septiembre de 1846, en Europa, los astrónomos Urbain Le Verrier y John Adams descubren el planeta Neptuno. Este descubrimiento es verificado por Johann Galle. Qué interesante. No, me quedé pensando cuando estábamos en la primaria. Por lo menos no sé vos, pero me acuerdo que en la escuela teníamos que aprendernos los nombres de los planetas. ¿No? Y cuando uno iba repitiendo, y cuando ya llegábamos a Neptuno, y sabíamos que era el anteúltimo, Neptuno y Plutón, y como que habíamos completado todo. Lamentablemente ya hoy Plutón no se considera un planeta dentro del sistema solar. También en 1913, Mariana, el francés Roland Garros se convierte en el primer piloto en sobrevolar el mar Mediterráneo. Wow, ¡Qué tremendo! qué fantástico, ¿no? Ir sobre el mar. Es en una superficie donde obviamente nos podemos hundir, pero poder pilotear, Sobrevolar, ¿no? sobrevolar el mar. El mar. También También en 1947, en Buenos Aires, el Congreso promulga la ley que instituye el voto femenino. Fue impulsado por la líder Eva Duarte de Perón. Realmente ahí es donde ingresa la mujer a tomar lugar en lo que es este gobierno. sí, fue un gran aporte, ¿no? Durante el gobierno del presidente constitucional Juan Perón. La importancia de que la mujer tuviéramos voz y voto, ¿sí? Realmente marcó la historia de la Argentina en aquel entonces hasta el día de hoy en que tenemos completa libertad de emitir nuestro sufragio. En el año 2002 se lanza la primera versión del navegador web Mozilla Firefox. Sí, realmente esto fue un adelanto en cuanto a todo lo que es Internet. Claro, hoy que nosotros necesitamos rápidamente buscar información, este fue el primer navegador que nos ayudó a poder encontrar información. Hoy hacemos una pregunta y tenemos la respuesta, sea cual fuera la pregunta. Cual, ¿no? Hoy muchas plataformas, ¿no? Ticleamos y a través de un ticleo encontramos la respuesta en
minutos, en segundos, pudiéramos decir ya hoy en día, ¿no? En cuanto ha avanzado esto. Creo que esto también se debe un poco, Mariana, más allá de los alcances tecnológicos, pensar en el ritmo de vida que llevamos a nivel mundial, ¿no? Ya pensamos en un café instantáneo, pensamos en todo rápido, ¿no? Todos tic, tic, a un toque, a un clic de los dedos, encontramos muchas cosas. Y justamente en cuanto al conocimiento, hasta encontramos de todo, ¿no? Queremos una receta y no nos acordamos cómo era, y bueno, allí vamos a clean un ticleo y ahí está. Estamos queriendo saber una noticia o qué pasó hace media hora en determinado lugar y allí en un clic lo podemos saber. Pero acerca de esto hay un poco más de avance, ¿no? ¿Qué ocurrió? Lo que nosotros también tenemos que entender, que hoy que justamente se conmemora el Día de las Bibliotecas Públicas, a través de estos medios online, también se pierde el contacto de los libros. El papel. De leer, el papel. Era tan lindo. Yo aprendí a leer gracias a mi abuelo, que me enseñó a partir de los 3 años, y a los 5 años yo leía de corrido. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y me acuerdo que mi primer libro fue Heidi. Heidi. Y realmente muy bueno, pero hoy, si quiero un libro, también lo puedo buscar por este medio. Me quedé pensando en Heidi, de los Apeninos a los Andes, ¿no? ¡Qué lindo! Nada, historias que realmente hicieron parte de nuestra niñez. Yo recuerdo en esto de los libros una historia que está basada en un hecho real y era Marco, ¿sí? Marco era un niño italiano donde su mamá en el tiempo de la migración tuvo que emigrar, tuvo que irse de Italia para poder trabajar, para sustentar a su familia, y llega justamente a la Argentina. Y es interesante todo lo que pasa, ¿no? En el mientras tanto, porque llega a ser un gran médico que le dio mucho aporte a la medicina argentina también. Pero bueno, recuerdo que tenemos, en el 2008 se inicia el sistema se lanza el sistema inicial operativo de Android, que hoy lo tenemos en nuestros móviles, ¿no? En las tablets, en las computadoras, en todo esto. Y volvemos a lo que decíamos recién, Mariana. Todo esto ha llevado a un avance en cuanto a la tecnología que es realmente impresionante lo que hoy podemos conseguir a través de las redes, con un cierto marco de cuidado y de precaución, porque encontramos de todo, pero siempre que sea usada en el avance y en el desarrollo, bienvenido sea. Perdón, Pastora, vos fijate que a través de un teléfono hoy nos podemos comunicar a largas distancias, nos podemos ver. Podemos, en este tiempo tan especial donde tenemos que tener este distanciamiento social, podemos ver. Yo veía cerca de mi casa, hay un geriátrico, y los parientes de los abuelitos que están ahí adentro los ven por una ventana, se sientan en la ventana, sí, y por teléfonos le hacen videollamada y le muestran los nietos, hay algunos bisnietos. La verdad que es muy tierno, ¿no? Y qué importante es poder tener este medio para poder comunicarnos hoy, pero también, como decíamos recién, con lo que es online, podemos buscar desde nuestro teléfono alguna cosa que necesitamos. Podemos ver desde la temperatura hasta algo que queremos comprar, o una receta, o hasta podemos bajar un libro. Tal cual, ¿no? En el formato PDF hoy se consiguen mucho material. Qué importante esto que decías, Mariana, en cuanto a la comunicación, y especialmente en estos tiempos de pandemia, donde muchos no vemos a nuestra familia por hace varios meses, y esto de poder comunicarnos a través de una videollamada, el poder vernos tan siquiera a través de un móvil, lo hace un poco más llevadero toda esta situación que estamos enfrentando. Pero damos gracias a Dios por esta tecnología que de una u otra manera nos acercan a las personas. También en este día se recuerda el Día Internacional del Lenguaje de Señas. Qué importante esto cuando pensamos en la inclusión, ¿no, Mariana? Sí, un día como hoy, ¿no? Que estamos hablando de la inclusión, en estos tiempos tan importantes de poder leer. Nosotros tenemos una hermana dentro de la congregación que es no vidente, y ella lee perfecto, incluso a través de estos medios, ¿no? Puede escuchar, puede mandar videos. Ella tiene Facebook. Sí. Ella tiene Facebook. Entonces es tan bonito todo esto, ¿no? Esto de la inclusión. Y recientemente se creó una aplicación con un joven
argentino. Me encanta dar estas noticias. Tenemos tantos jóvenes y personas grandes que han hecho descubiertos y decimos, y es argentino. Sí, él es Mateo Salvato. Contanos un poquito, Mariana. Este joven veía las circunstancias de que tenían que comunicarse, que es muy difícil. Cuando una persona no puede oír y no puede hablar, es difícil comunicarse. Yo estuve viendo la aplicación y sirve para todo. Claro, tenemos que decir que él creó una aplicación que se llama Háblalo, ¿sí? Se puede bajar a través del Play Store y aún funciona si no tenés internet. Igualmente funciona la aplicación, sirve, ¿sí? Y ahora entonces, ¿cómo es? Y es gratuita, eso es es gratuita, importante. eso es importante. Este joven de tan solo 19 años pensó en la necesidad de la gente de comunicarse, algo que para nosotros es muy importante. Hoy nos estamos comunicando a través de los medios, nos estamos encontrando, como recién decíamos, pero qué importante. Yo hablaba con una enfermera donde ella tenía pacientes que tenían traqueotomía y resulta que no se podían comunicar. Y ella baja esta aplicación y así pudieron entender qué es lo que le pasaba al paciente. Qué importante. Qué importante porque es un avance. Es decir, es un aporte a la medicina, ¿sí? Y como bien decías, Mariana, en personas con ciertas discapacidades, ciertas dificultades, es más que un aporte muy importante. Cuando yo le escuché la noticia, inmediatamente busqué un poquito, ¿no? Y me encantó pensar que es argentino, tan joven y dando un aporte tan importante a la Argentina y a nivel mundial. Leí que hoy más de 65.000 personas a través del mundo están utilizando esta aplicación. Si no la conoces, te la recomendamos. Se llama Háblalo. Es gratuita y la puedes bajar a tu Smart, a tu teléfono y tenerla ya. Porque esto es importante también mencionar, que no solamente para las personas que tienen discapacidad o una necesidad de poder comunicarse, sino también para las personas que no tenemos este problema, pero nos sirve, como bien mencionabas a esta enfermera, para que pueda comunicarse con sus pacientes, con otras personas. Es interesante en la publicidad se menciona, ¿sí?, de personas que a veces van por la calle y son sordas mudas y no tienen cómo ubicar el lugar donde quieren llegar. Sí, y a través de esta aplicación lo hace más fácil el comunicarse con cualquier persona que esté transitando para que le puedan dar la indicación. Pero qué importante, ¿no? Porque esta comunicación hace que sean independientes, que no tenga que depender de otra persona para que los ayude en un momento crítico. Por ahí necesitan, por ahí es algo simple, ¿no? Pero cuando tienen una necesidad, un auxilio, sí. Qué importante, ¿no es cierto? Leía que este joven tuvo la experiencia con un chico muy jovencito que no podía ir a la panadería a causa de la situación, de la problemática que él tenía. Y a partir que comenzó a usar la aplicación, todos los días va a la panadería y hace las compras y le atienden y le reciben. Bueno, ver que cuando podemos dar un aporte a la humanidad y esto mejora la calidad de vida, vale el aplauso, vale el reconocimiento. Así que si no conoces la aplicación, te la volvemos a decir. Se llama Háblalo y se puede bajar a través de Play Store. Pensando en esto, Mariana, referente a esto que estamos tratando hoy, la inclusión y el lenguaje de señas, tuvimos oportunidad de entrevistar a Noelia Ferrari y ella esto nos decía. Buenas tardes. Qué lindo es estar juntos otra vez y en esta ocasión tenemos el placer de tener con nosotros a Noelia Ferrari, ella es intérprete de lenguaje de signos, lo que comúnmente conocemos como el lenguaje de señas, ¿sí? Y ella va a estar compartiendo con nosotros en esta tarde. Bienvenida, Noé. Hola, pastora, un placer estar acá realmente y poder dar conocimiento de lo que aprendí. Qué lindo. Bueno, en esto que estamos compartiendo, o el tema que en esta tarde estamos desarrollando acerca de la inclusión, incluye justamente esto del lenguaje de señas. Noé, ¿cuál es el objetivo por el cual se establece el Día Internacional? En realidad el objetivo es tomar conciencia, ¿no?, de lo que es realizar, agregar al de los derechos humanos las personas sordas e hipoacústicas, ¿no? Un día
día como hoy, precisamente, el 23 de septiembre, la Asamblea General, en el artículo A 72.439, proclamó el Día Internacional de las Lenguas de Señas. De lenguas de señas, bien. Sí, esto es más que importante. Ahora, entiendo o leí por allí que existen varias. ¿Cuántas lenguas de señas existen en el mundo? Y existen aproximadamente 72 millones de lenguas de señas. ¡Wow! 72 millones. Sí, Es sí, sí. tremendo pensar en 72 millones. Ahora, ¿hay un porcentaje de países y esto? Sí, hay un 80% más o menos que están viviendo en países de desarrollo, ¿no? Y en otros lugares donde nosotros conocemos actualmente. Claro, bien, es decir, se utilizan, entiendo, más de 300, ¿no? Sí, diferentes. sí, más de 300 diferentes lenguas, en cada lugar es distinto, Bien. forma de modular las palabras. Las palabras. Ahora, siempre tuve esta duda, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Lengua de señas o lenguaje de señas? En realidad el término correcto es lengua de signos. Lengua ¿no? de señas. Porque la lengua es la propia de las personas sordas, como decíamos, y hipoacústicas, ¿no? Es donde ellos se expresan gramaticalmente, su forma de vida y su estructura, ¿no? Claro, es decir, como que desarrollan su propia gramática. Claro, es su propia gramática. Así como nosotros aprendemos a escribir y todo, ellos aprenden a escribir con sus manos, a gesticular con su cuerpo. A gesticular con su cuerpo, bien. ¿Hay un creador a quien se le pueda atribuir la creación, por decir de alguna manera, del lenguaje de señas? Sí, está Juan Pablo Bonet, que en 1620 creó el primer libro de lenguas y señas. En realidad es el autor de ese libro, pero en realidad las lenguas y señas empezaron mucho antes. En los amerindios de las llanuras de América del Norte, ellos interpretaban lenguas de señas con un poco de fonética para las otras etnias, porque como no todos hablaban el mismo idioma, entonces ellos comenzaban a gesticular. Hay una forma de comunicarse, claro. ¿no? Qué Sí, interesante esto, ¿no? Más que interesante. Entiendo que seguramente esto varía me quedé con respecto a la pregunta anterior, que hay tanta variedad. Esto depende de cada país, cada idiosincrasia de cada lugar, ¿no? Claro, eso depende de cada lugar. Por ejemplo, nosotros no hablamos el mismo lenguaje de señas que en Estados Unidos. Acá en Argentina es diferente. Incluso hay un libro que lo podemos encontrar en internet donde se explica cómo hablar lenguaje de señas en Argentina. En Argentina. Claro. Y hay así para cada país. Así también en cada provincia. Cada provincia. Cada provincia, y hay gestos, por ejemplo, en Argentina hay gestos que se dicen diferentes. Claro, tenés razón, me imagino, porque tomemos el ejemplo de nuestro país, de Argentina. Al ser tan variado el territorio nacional, ¿no? Tenemos ya, cuando hablamos de idiosincrasia, no es lo mismo las personas que viven al norte, las personas que viven al sur, o las que viven cerca de la cordillera que las que están más cerca del mar. Claro, si tiene que ver más con esto, con la región de cada uno, sin duda es diferente. Sí. Ahora, Noé, si tuviéramos que decir cuál es la importancia del lenguaje de señas, ¿qué diríamos? Y la importancia es que tengamos conciencia de las habilidades de las personas, ¿no? Que poder incluirlas. Poder incluirlas a la sociedad, porque anteriormente en el pasado costaba mucho incluir esas personas. Y comprenderlas, claro, ¿no? comprenderlas, la gente, los padres de antiguos, de esos gestos de antes, es como que los escondían y los obligaban precisamente a hablar, a modular con la boca. Y entonces ellos no se escuchaban, no sabían lo que decían. Entonces el lenguaje de señas hoy por hoy sirve precisamente para eso, para comprender a las personas sordas e hipoacústicas que les cuesta un poco más escuchar. Y lo más fácil es que los niños son los que aprenden mucho más rápido. Sí, eso escuché, los niños tienen una capacidad muy rápida de desarrollar el habla a través de este lenguaje. Qué interesante, ¿no? Realmente yo me estoy anoticiando de muchas cosas que desconocía. No, te voy a hacer una pregunta quizás un poquito más personal. ¿Por qué decidiste aprender lenguaje de signos? Bueno, mi decisión fue tomada
cuento un poco la historia rapidito. Fue cuando un día en la congregación había un culto, estaba yo en mi ministerio, vi una persona que era sorda y esa persona leía los labios. Ajá. Entonces ahí fue cuando se me inquietó el espíritu. Nació la inquietud nació ahí. la inquietud de poder aprender, precisamente para poder ir y dar la palabra de Dios, porque también las personas sordas e hipacústicas merecen ellos saber de lo que es la palabra de Dios, obviamente, y comunicarse, ¿no? No excluirlos de la sociedad, como decíamos anteriormente, porque es algo que, así como no nos gusta que nos discriminen, obviamente no podemos discriminar a los otros. Tal es algo cual, así. tal cual, qué lindo. Noé, ¿recomendás el aprender el lenguaje de señas? Sí, ¿Recomendarías? sí, lo recomiendo porque es algo lindo, es algo donde uno empatía con la otra persona, donde es una comunicación diferente a la que tenemos todos los que podemos hablar, ¿no? A los que podemos escuchar. Es algo distinto, es algo hermoso, y he tenido experiencias con personas de sorderas, de estas condiciones, y la verdad es algo lindo, te enseña muchísimo, son sabios, y la verdad no tienen maldad, así que son muy hermosos. afectuosos, ¿no? Son muy afectuosos. Yo he visto, sin entender obviamente qué decían, pero he visto personas hablando así y es muy admirable, ¿no? Y implica mucha valentía también, ¿no? Porque Sí. es algo nuevo para ellos e incluso para los que no estamos acostumbrados a verlo. Hoy por hoy, gracias a Dios, ya se ve más, y lo vemos en los medios de comunicación, cuando hay conferencias, cuando hay... aún en los programas televisivos, en los informativos ya hay, sí, en un ángulo de la pantalla ya se ve, siempre hay un intérprete a través de signos donde las personas pueden llegar a comprender lo que está ocurriendo. Bueno, no, realmente, como digo muchas veces, ya me puedo ir a dormir tranquila porque he aprendido mucho. Como decía mi abuelita, nunca te vayas a dormir sin haber aprendido algo nuevo. Entonces estoy más que satisfecha con haber aprendido algo más de lo que muchas veces desconocemos, porque hasta que algo no nos inquieta, como bien decías, Noé, esa inquietud que se despertó en vos cuando viste a esa persona hablando con otra, ¿no? Bueno, Noé, muchísimas gracias por tu tiempo, por transmitir, por compartir lo que conoces. Y si tuviéramos que decirle a las personas que Dios les ama, ¿cómo diríamos Dios te ama? Y bueno, es Dios a ti te ama. Ahí está, qué fácil parece. Vamos a practicar, ¿sí? Así, entonces sería Dios a ti te ama. Así es, ¿no? Claro. Mi mano media chueca hoy, pero bueno, vamos. Eso. Entonces, Dios a ti te ama. Dios a ti te ama. Dios te bendiga. Gracias por compartir esta tarde. Qué interesante, Mariana, lo que nos compartía Noelia, ¿no? Realmente muchas cosas que para nosotros que desconocemos terminamos sabiendo un poquito más, y nos alienta a entender que también nosotros podemos llegar a aprender un lenguaje muy inclusivo, especialmente en este tiempo que se está hablando tanto de la inclusión, ¿sí? Agradecemos a Noelia por su aporte, por su tiempo, y queremos anunciar algo. Queremos anunciar los ganadores de la semana pasada, de la pregunta que era: ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Bueno, la respuesta correcta es 66. 66, ¿sí? Recordamos que la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde el Antiguo Testamento contiene 39 libros y el Nuevo Testamento 27 libros, lo que hacen una totalidad de 66. Así que esa era la respuesta correcta. Felicitamos a Maxi, a Gianluca y a Nidia, que dieron la respuesta correcta, por lo menos fueron los 3 primeros en responder correctamente. A lo largo de la semana nos estaremos comunicando para hacerles llegar su premio. Gracias por participar, gracias por seguir siendo parte de este tiempo en el que compartimos algo tan interesante, tan importante como recordar la palabra, como decías hoy, Mariana, que nos guía, que nos impulsa como cristianos, ¿sí? Y es la base de nuestros valores como tal. Así que, bien, damos gracias a Dios. Pero queremos también recordar, y ahora sí vamos a anunciar la pregunta de la próxima semana.
Dándote estas consignas, no olvides, ¿sí? Siempre serán ganadores las primeras 3 personas que respondan correctamente. No lo hagas a través de ningún otro medio más que a través de nuestro WhatsApp, que ya está pasando allí en pantalla. Recordamos igualmente el número 2932 51 20 27. Allí nos tenés que enviar tu respuesta. Y la pregunta para esta semana, ¿cuál es, Mariana? Primero tenés que prepararte y prestar atención. Y anotá la pregunta. Anotá, ¿cuántos reyes visitaron a Jesús? Pregunta interesante, ¿eh? Esta pregunta es la más complicadita. Hay que leer, hay que buscar, pero bien. Entonces, repetimos otra vez la pregunta, Mari. ¿Cuántos reyes visitaron a Jesús? Bien, ¿cuántos habrán sido? Bueno, mientras pensás, mientras buscas tu respuesta y ahí indagás un poquito, Mariana, te invito a que juntas y junto a nuestra audiencia podamos escuchar esta historia de vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, realmente mi testimonio con el Señor ha sido sobrenatural, por lo menos para mí. Desde muy chiquita busqué del Señor en la Iglesia Católica y en mi catecismo me habían enseñado que Él era mi amigo. Sin embargo, yo lo buscaba y no lo encontraba. No me daba cuenta que Jesús estaba rondando mi vida. Pero así pasaron los años, yo creí que conocía a Jesús, iba a la misa los sábados, cumplía con mis cuestiones religiosas, pero había algo en mí que había un vacío tremendo. Sin embargo, mi vida continuó y es así que me recibo de abogada, tengo un departamento hermoso, un trabajo en un estudio jurídico de alto nivel de la ciudad de Bahía Blanca, pero algo pasó en el año 2010, de un día para el otro, sin querer, me quedé absolutamente sin nada, sin departamento, sin trabajo, sin nada. Y es ahí cuando entro en una depresión muy fuerte y no entendía por qué me estaba pasando eso. No conseguía trabajo, aún siendo abogada, y sentía un vacío tremendo. Es así que en la desesperación, con pensamientos de suicidios constantes, sin que mi familia se diera cuenta, realmente quería ponerle fin a mi vida porque no le encontraba una razón. Pero algo pasó en forma sobrenatural. Una amiga de hace muchísimos años que no la veía, Vane, que es mi hermana en Cristo, me invita a una célula. Sin embargo, fui a la célula y no me terminaba de cerrar, mi vacío continuaba. Pero algo pasó el 15 de mayo de 2010, a las 20:05 horas, no me olvido más, pasó mi encuentro en la escuela 3 y fue por primera vez que escuché la voz de Dios. Es la primera vez que escuché a Jesús y Él me dijo unas palabras muy claras: déjame a mí. Fue la primera vez que cuando escuché esa voz supe que era ese Jesús que me habían enseñado a los 8 años. Supe que Él había estado siempre y que tenía un propósito sobrenatural. Por eso yo estoy más que agradecida y de ese día me enamoré tremendamente. Y así como yo era una activista a favor del aborto, de la muerte, a favor de la homosexualidad, Dios cambió mi vida de un día para otro y hoy soy una activista a favor de los principios de Dios, a favor de la vida, la familia, del matrimonio. ¿Cómo no estar agradecida al Señor cuando antes estaba como perdida en el mundo y parecía que no tenía propósito? Dios ya me estaba preparando. Ya yo en las marchas en contra de la vida, a favor del aborto, ya Dios me estaba preparando para utilizarme de este lado. Por eso, agradecida del Señor, enamorada, con ganas de servirlo y no olvidarme nunca lo que Él hizo por mí. Qué lindo, qué hermoso. A mí siempre me sorprende, Mariana, cada semana cuando escucho una historia de vida y en este caso Gabriela, pensar en lo que Dios ha hecho en su vida, en las diferentes etapas de su vida, ¿no? Y verle hoy tan desarrollada como una profesional y realmente tan comprometida también con la comunidad en la cual vivimos. Sí, verdad. Uno que la conoce desde el principio, que prácticamente es como que la vio nacer en estos caminos, ¿no? Y realmente es impresionante, ¿no? Y nos gozamos, en cada cambio, en cada historia de vida que se cuenta miércoles a miércoles. Es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Que podemos cambiar todos, que todos tenemos oportunidad. Que todos tenemos oportunidad. Dios es un Dios de oportunidad, un Dios, como decías hoy, que no hace
diferencian las personas y realmente nos alegra mucho y nos gozamos con lo que Dios ha hecho en la vida de Gabriela, realmente, ¿sí? Realmente que sí. Pastora, mira, todos están preguntando, o muchos en realidad preguntan, ¿qué te pasó en la mano? ¿Qué me pasó en la mano? Bueno, sencillamente un accidente doméstico, pero estoy bien, gracias por preguntar, gracias por mandar mensajito y preguntar. Bueno, gracias, estoy bien, fue un accidente doméstico, ya prontito estaré sin esto que es necesario por un tiempito. Lo importante es que te recuperes y que puedas usar tu mano derecha. Sí, justamente la mano derecha, tendré que haber algo también para este tipo de cosas, pero damos gracias a Dios que fue algo sencillo, no fue algo tan complicado. Pensando, Mariana, un poquito en esto que hablamos hoy, ¿no? De la inclusión. Muchas veces, muchas personas quedan postergadas o quedan como a un lado, se sienten discriminadas muchas veces por no poder comunicarse o no poder llegar a hacerse entender. Y esto muchas veces trae frustración, trae dolor, pero qué bueno pensar que siempre en la Biblia encontramos una palabra de esperanza. Sí, la verdad que sí. Allí en Romanos 2:11 dice que no hay acepción de personas para Dios. Y la Biblia dice 22 veces la palabra acepción. Es una palabra importante, ¿no es cierto? Fíjense que Dios ama a todos por igual. No importa la raza, el color, la dificultad o que no tengamos dificultad, ¿no es cierto? Por empezar, yo siempre digo, me amó a mí, que era nada, que ¿quién me veía? Pero ese amor eterno hizo que entregue a su hijo para ser rescatada, así como contaba su historia de vida Gabriela, ¿verdad? Pero con esto de hacer acepción de personas, qué importante. Yo tengo una sobrina que es Down y realmente cuando ella nació todos decían, pobre, pobre la madre, la consolaban. Y me acuerdo que mi prima en ese momento decía, ella es mi hija, es especial no porque sea Down, sino porque es mi hija. Y eso hizo que nosotros la tratemos como cualquier otra persona normal. Dicho sea de paso, una persona Down es una persona normal. Tal cual. Entonces, Florencia, ella se llama Florencia empezó a hacer las cosas de chico normal. Hizo natación, bailó en una murga, jugó a la pelota. Su cumpleaños de 15 fue una fiesta de disfraces. Y la verdad que lo pasamos bárbaro. Viajó a Italia, ellos tienen parientes en Italia, y ahí descubrió que ella podía trabajar porque fue a un restaurante donde el mozo también era Down. Y qué importante, ¿no? Y ella investigó, empezó a preguntar y hoy está trabajando, ella gana su dinero, puede hacer una vida normal como todos. Y realmente eso es importante, ¿no? La inclusión. Hoy hablamos de mi sobrina porque es Down, pero hay inclusión en todas las áreas. En todas las áreas. Fíjate a una persona que no puede caminar, qué importante es que haya una rampa, qué importante es que lo acepte la gente, ¿no es cierto? Y también que aún ya hoy los medios de transporte están adaptados para que puedan transportarse a través de los medios públicos, ¿no? Porque a veces anteriormente si no tenían un medio personal les era imposible salir por sus propios medios, y eso es más que importante. Mencionabas lo de tu sobrina y recuerdo, no hace mucho también se dieron las noticias de una pizzería que está en Argentina, en Capital Federal, donde es atendida por todos chicos que son Down, ¿no? Y es espectacular, mostraban cómo ellos se desarrollan, cómo ellos sirven, reciben, y son muy cordiales, tienen un carácter muy lindo, ¿no? Y qué bueno es poder pensar que Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Que nos recibe tal cual somos y en la condición, como bien decías, que no éramos nada, ¿no? Y Dios tuvo para con nosotros gracia, misericordia. En esto de la inclusión, ¿no? Hoy hay una ley que los comercios tienen que emplear personas con una discapacidad diferente, ¿no es cierto? A veces nosotros miramos una persona que tiene una capacidad diferente, nosotros tenemos en la congregación personas que tienen una enfermedad neurológica. De hecho, quien ganó uno de los premios tiene una enfermedad neurológica, y realmente ver esto de incluirse, ¿no? El año pasado fue a participar a las Olimpiadas a Mar del Plata, compartieron acá, trajo medalla. Qué importante esto de la inclusión, hacerlo parte de nuestras vidas. Nosotros a veces
por ahí no por maldad, pero sí por ahí por temor a hacerlo sentir mal Tal o a cual. poder lastimarlo, también es como que sin darnos cuenta excluimos. Sí, al mantener una distancia, ¿no? A veces uno, creo que esto pasa también al no saber cómo manejarlo ante el temor, mantenemos distancia. Y justamente es un error, ¿no? Porque ellos lo que esperan es que uno se acerque a ellos, ¿no? Y que pueda preguntarles. Ellos no tienen problema en que uno les pregunte cómo se sienten, cómo están. Pero lo importante de esto, como dice la palabra, que Dios no hace acepción de personas. Qué importante, qué palabra de aliento, qué palabra que nos ayuda a seguir avanzando. Yo creo que este joven, cuando hizo la aplicación Háblalo, él entendió lo que Dios quiere para su creación. Tal cual. Todos estamos incluidos, sin excepción alguna. Simplemente es abrir nuestro corazón y aceptarlo y caminar junto a Él para poder acompañar a otros también. Tal cual. Y allí entra en juego el poder, hablábamos hace unas semanas atrás de esto, ¿no? De pensar en el amor, cuando yo puedo, cuando Dios toca mi vida primeramente y hay amor en mí, entonces yo puedo transmitir y puedo mirar a mi prójimo de otra manera. Entonces yo creo que entra en juego allí mucho nuestra disposición a amar aún que sea diferente a mí. No solamente habla de la acepción de personas por una discapacidad, nosotros también hacemos acepción de personas por nuestro color, por nuestro carácter, o sea, ay, no se Por la junten con esa porque conducta. está loca, vas a ser igual. Mi mamá me decía, no te juntes con fulanito porque vas a ser igual que ella. Y al final hice otras cosas diferentes, ¿no? En esto que a veces nos portamos mal, porque acá tenemos que entender que también nos hemos portado mal en También algún fuimos momento. adolescentes. También hicimos cosas que nos correspondían, y aún de adultos. A veces También. hacemos Cometemos errores, sí, lógicamente, sí. pero es importante entender que ese amor de Dios, que primeramente está en nosotros y que también puede estar en cada uno de ustedes, hace que podamos incluir en nuestras vidas aquellas personas que no conocen de Dios, que necesitan de un abrazo, que necesitan de ese amor incondicional que es el de Dios. Tal cual, ¿no? Que muchas veces, vuelvo a decir esto, ¿no? Muchas veces por el desconocimiento son dejados de lado, ¿no? O no, hoy por hoy lo estamos viendo un poquito más y gracias a Dios se está pudiendo trabajar mucho en cuanto a la sociedad y a nivel mundial en cuanto a esto. Pero muchas veces aún hay lugares y comunas, sociedades donde todavía este tema es una lucha, ¿sí? Como bien decías, sos de tal etnia o de tal color o de tal forma o tenés una conducta como que directamente ya le calificamos o lo clasificamos en un ámbito que no corresponde. Yo creo que allí es donde tenemos que trabajar y donde tenemos que entender, como bien decías, Mariana, que si Dios, que ha sido nuestro creador, no hace excepción de personas, nosotros mucho menos. Pero esto lleva un proceso que solamente cuando el amor de Dios llega a nuestras vidas es posible comprenderlo. De otra manera, no. ¿Sí? Mariana, qué lindo pensar en todo esto, pensar en que podemos comunicarnos, que sigue avanzando la ciencia, la tecnología, el alcance que tienen los descubrimientos para poder acercarnos y poder entender que hay muchos aún por alcanzar. Si tuviéramos que, yo siempre pienso en cuando le hablo a alguien de Cristo, ¿no? Y pienso, ¿cómo le hablaría? ¿Cómo haría? Y bueno, a través de dibujitos. Pero cuando descubrí hace un par de meses esto de la aplicación, dije, la tengo que tener, porque va a ser muy útil y muy práctico para hablarle a alguien que no me pueda escuchar o que no pueda hablar. ¿Y cómo nos entendemos? Bueno, damos gracias a Dios por este joven que es argentino y que también dio este aporte a nivel mundial ya hoy, ¿sí? Gracias, Mariana, por acompañarnos durante este tiempo. Nos gozamos mucho, nos reímos bastante también y queremos recordarte que sigas enviando tus pedidos de oración. Sí, vamos en unos minutos más a estar orando por las peticiones. Agradecemos a todos aquellos que ya se han comunicado a lo largo de esta tarde, aquellos que ya están enviando su respuesta, pero daremos a conocer la semana próxima quién ganó. Van a tener que esperar unos días, ¿sí? Pero queremos orar por tus necesidades. Te invito, Mariana, que podamos estar orando por todos aquellos que hemos recibido sus peticiones, pero también por nuestra nación,
¿sí? Realmente a nivel mundial esta crisis ha tocado a todos, pero vivimos tiempos en los que realmente debemos pedir a Dios sabiduría para ser buenos administradores de todo lo que llega a nuestras manos, de ser cuidadosos y, como bien decíamos recién, de no olvidar a aquellos que están a nuestro lado también, ¿sí? Oramos, Mariana. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Papá del Cielo. Te damos gracias, Padre, porque tú iluminas a personas para que puedan ayudarnos, Sí, así como con gracias. esta aplicación que hablábamos. Papá, te damos gracias por este joven. Te damos gracias porque tú no nos has excluido de tu presencia, Rey de Gloria, sino que nos llamas cada día con amor, Padre. Padre, hoy queremos bendecir a nuestra amada República Amén. Argentina. Sí, Señor. Bendecimos a nuestro presidente de la Sí, nación. Jesús. Te pedimos que le des sabiduría de lo alto para poder llevar adelante esta nación, tu nación, Padre Santo. Padre, hoy a través de este medio bendecimos nuestra amada Punta Alta, Papá del Amén. Cielo, a cada hermano y a cada lugar donde llegue este mensaje, esta palabra de esperanza. Toca el corazón de aquellos que no te conocen, Padre. Padre, que a través de esta palabra ellos puedan conocerte a ti y que puedas usar a tus hijos para que muchos más te conozcan. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Qué bueno que estés ahí. Qué bueno que puedas comprender, aunque sea muy poquito, pero que hay un Dios que te ama. Qué bueno saber que hay un Dios que nos ama, Mariana, y que es un Dios de oportunidades. Te invitamos, Dios mediante, así Él lo permite, que nos encontremos la semana que viene en este mismo horario para compartir una palabra de esperanza. Dios te bendice. Ayer oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está